de las críticas más frecuentes a las ciencias sociales, en este caso las relaciones internacionales, es la ausencia de una base teórica que sea aceptada como verdad absoluta por la mayoría de los expertos del comportamiento del Estado hacia el exterior. Es por eso que se ha intentado descubrir conceptos y principios básicos que rigen al Estado en el sistema internacional. Las teorías pioneras son conocidas como teorías clásicas. Han influido no solamente en el desarrollo de nuevas teorías, sino también en el comportamiento de los mismos estados dentro del sistema. Se tienen tres teorías clásicas comúnmente aceptadas por la mayoría de los académicos: el idealismo, el realismo y el liberalismo. Cada una de estas tiene premisas y conceptos definidos que ayudan a explicar lo que es la realidad internacional. Se desarrollaron en un contexto específico y, por lo tanto, tienen un cuerpo moral específico. Se tiene que entender que la disciplina de las relaciones internacionales nace en un contexto donde se tenía la necesidad de comprender la realidad internacional para evitar el conflicto y mejorar la convivencia del Estado en la sociedad internacional. Por ende, no solo era necesidad teórica, sino práctica. El idealismo nace después de la Primera Guerra Mundial con el presidente de los Estados Unidos de América, Woodrow Wilson. Con sus 14 puntos se sentaron las bases del orden posguerra, que intentaba frenar la guerra y evitar cualquier conflicto desde un punto de vista moral. Se pretendía la creación de organizaciones internacionales que garantizaran la seguridad. Se reconoce que el idealismo sienta las bases importantes que desarrollan la disciplina hasta nuestros días. El crítico más importante del idealismo, que solidifica a la CRI como disciplina científica, fue el liberalista E. H. Carr con su libro La crisis de los 20 años en el periodo de entreguerra. Aquí explica que los idealistas interpretan una utopía, no la realidad, pues pensaban en cómo debería ser el mundo y no cómo era en sí. No se prestaba atención a los hechos y el análisis de causa y efecto. También ignoraban el concepto del poder y se veía con poca perspectiva política, sobreestimando sobre todo la ley y la moral. La moral, que tanto se pretendía fomentar con el idealismo, solamente servía para mantener un orden específico, sin contemplar ciertos factores, actores y contextos. En el caso del realismo, este emerge en 1930 y desde entonces es considerada la escuela más dominante en las relaciones internacionales. Esta corriente se encarga de estudiar la realidad del mundo como es y no como debería de ser. Los realistas a menudo ven la naturaleza humana como egoísta, conflictiva, competitiva y creen que los estados lo reflejan, porque estos se encuentran obsesionados con la seguridad, la capacidad material y la influencia en que un estado puede tener en otro. Uno de los principales representantes de esta teoría es Hans Morgenthau, quien aportó en su obra Los 6 principios del realismo político de 1948, que en todas las relaciones que los estados tienen solo existe la lucha, la búsqueda de poder y la dominación. El autor afirma que la política internacional es un juego de suma cero, de modo que en la práctica se toman elecciones que generan desigualdades y una brecha entre aquellos estados que se consideran desarrollados y aquellos que no. Sin embargo, ante tales afirmaciones se considera que la ética y la moral pueden influenciar a la creación y guía de otros importantes actores que el realismo no considera, como son las organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil, que también pueden tener una influencia significativa en la política internacional. Continuando con el liberalismo, que tiene bases en ciencias políticas, el primero en introducir la teoría liberal es John Locke en 1689. Propone la igualdad de los hombres como seres libres y racionales por naturaleza. Es hasta 1795 que Immanuel Kant, en su ensayo Paz Perpetua, desarrolla esta idea y lo lleva a un macronivel, estipulando que en el caso de los estados, su naturaleza tiende a ser la del conflicto constante. Ante tal panorama, los actores sí pueden aprender a llevarse bien solamente si siguen los 3 principios éticos para evitar conflictos: la libertad, que consiste en respetar la soberanía, interdependencia y no interferir en asuntos internos de otros estados; la igualdad, donde todos los estados deben ser tratados con respeto sin importar su tamaño, poder o riqueza; y la cooperación, que consiste en el trabajo para lograr la promoción de temas como el comercio y la seguridad. Solamente así se conduciría a la paz perpetua. Kant propone la creación de reglas, normas y tratados que ayuden a crear condiciones para fomentar la paz, a lo que él habla como una federación internacional de estados. Sin embargo, esto se visualiza como un ideal a lo que deberíamos aproximar. Desarrolla que los estados están sometidos en un sistema de derechos y deberes legales con anarquía, es decir, no hay un gobierno supranacional que vigile a todos. Por lo tanto, el cumplimiento del razonamiento que propone está determinado por la moral del ministro, gobernante o representante.
Se han tenido amplios debates a lo largo de los años que han culminado en otras teorías y escuelas que tratan de llenar esos vacíos que las teorías clásicas no explican. Es pertinente que siga siendo así para el desarrollo de la disciplina y la utilidad que tiene. A continuación, se presenta el profesor de la licenciatura en Relaciones Internacionales, Rubén Juan Sebastián García Sánchez, perteneciente al Departamento de Estudios Educativos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Se especializa en varias cuestiones, como América del Norte, análisis del discurso, identidades, dinámicas de exclusión, instituciones, entre otras cosas. Bueno, pues las teorías clásicas le han permitido a la disciplina muy nueva, ¿no?, de las relaciones internacionales, disciplina que surge apenas el siglo pasado, pues tener un sustento importante, ¿no?, para entender el fenómeno de lo global, lo internacional, ¿no?, el tema de los estados-nación, las formas de gobierno. A final de cuentas, pues la disciplina pues abreva en múltiples teorías que tienen que ver con la teoría política o la filosofía política, ¿no?, a final de cuentas, ¿no? Y entonces, pues tenemos muchos aportes de muchas fuentes, ¿no? Entonces, pues todas estas teorías intentan, pues, unas intentan superar los límites de otras, ¿no?, las limitaciones de otras, y realmente no se puede decir que esta es la teoría de las relaciones internacionales y esta es la buena, sino que siempre hay que ir como construyendo, ¿no?, con base en todas estas teorías clásicas, por decirles de algún modo, ¿no?, hay que ir construyendo un enfoque a través del cual analizar, pues, casos concretos, ¿no?, y ser como creativo, ¿no?, a la hora de utilizarlas, porque pues no hay una que por sí sola pueda ser la que subsista, ¿no? Ahora la teoría crítica, por ejemplo, pues también la teoría crítica no es una sola teoría para empezar, sino que es un cuerpo de muchas teorías y no es tan sencillo determinar por dónde van, ¿no? Entonces viene a meter otro tema más de complejidad, ¿no?, en el análisis de los fenómenos globales, pero también intenta cuestionar inclusive los fundamentos mismos de las teorías anteriores, ¿no? Intenta poner en cuestión las bases que fundamentan esta idea de que pues los estados son democráticos. Pues sí, son democráticos en parte, pero en parte también pueden ser totalitarios, ¿no? O pueden ser autoritarios, o pueden ser populistas, o pueden ser una combinación de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues lo que intenta la teoría crítica, pues es poner de relieve precisamente las limitantes de todas las demás teorías, ¿no? ¿Considera que el empleo de estas teorías son suficientes o insuficientes para el análisis del fenómeno migratorio de América del Norte o de otras problemáticas? Todas las teorías ayudan a entender el fenómeno migratorio en alguna de sus dimensiones, pero igual, como en el caso que mencionaba antes, bueno, pues no hay una sola que nos diga, esta es la explicación y esta es la que tiene la respuesta. De hecho, ese problema de la migración es uno de esos problemas para los que no hay una sola respuesta adecuada, no hay una sola solución que sea la única, ¿no?, y que sea la que hay que seguir indudablemente, ¿no? Es un problema complejo, es un problema maldito, así le llaman, ¿no? Es un problema que no tiene forma de ser planteado de manera sencilla, ¿no? Entonces, todas sus complejidades y todas sus aristas, pues lo vuelven difícil de abordar, ¿no? Lo vuelven difícil y solamente, pues la única forma en la que se puede abordar es enfocándose a la solución del problema de una manera abierta, sin casarse con una teoría en particular, sino analizando empíricamente el fenómeno y creativamente pensando en diferentes formas de respuesta que vayan, obviamente, más allá, ¿no?, de las ideas liberales y demás, de que lo único que hay que hacer es gestionar la migración, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿con cuál nos quedamos? Pues es un tema de analizar y de revisar crítica y pensando que el problema es un problema complejo, ¿no? Que además, pues no es nuevo, pero sus dimensiones son cada vez más grandes, ¿no? Y hablan de una transición planetaria, ¿no?, hacia nuevas formas de organización mundial, ¿no? Porque, bueno, pues si estamos hablando de 1,000 millones de personas moviéndose en el mundo, bueno, pues eso habla de un fenómeno que está ocurriendo y que inclusive traspasa, ¿no?, los límites a través de los cuales
se ha pensado teóricamente ese fenómeno, ¿no? Entonces hay necesidad de nuevas teorías, hay necesidad de pensarlo de nuevas maneras, porque no bastan las teorías clásicas para entenderlo, aunque ayudan todas quizá, ¿no? Ayudan a entenderlo. A manera de conclusión, la incorporación de factores y temas de la ética y la moral en el estudio de las relaciones internacionales puede ayudar a ampliar su comprensión más allá de las preocupaciones exclusivamente políticas, económicas y de seguridad, con el fin de enfatizar la importancia de considerar las consecuencias éticas y morales de las decisiones y acciones en el ámbito internacional. Por lo que como estudiantes consideramos que las teorías clásicas deben integrar una clara perspectiva en el abordamiento del estudio de la política internacional en teoría y práctica, como lo es el caso de la implementación de nuevas perspectivas teóricas que se encargan de cuestionar el poder, el status quo, la dominación y la desigualdad, con el fin de desarrollar alternativas más equitativas y justas para la política internacional con un enfoque moral. Y no menospreciando que las teorías clásicas tienen una razón y propósito de ser, y han de ser influenciadas de alguna u otra manera con sus desventajas y ventajas a formar lo que hoy es la realidad internacional, ya que estas fueron la base para construir lo que hoy es la disciplina de las relaciones internacionales.